Vamos a empezar creando una tabla en Postgres donde tenemos las ciudades, un código de ciudad y un nombre. Creamos un proyecto con Vadin 7. Le nombramos en este caso aplicación base de datos. Seleccionamos las librerías 7.04 de Vadin. Creamos un package. En este caso s.com.armartinez. Dentro del package se nos crea la clase principal con el método init. Creamos otro package para guardar todas las clases referentes a la base de datos. En este caso vamos a guardar una clase llamada conexión. La conexión es muy similar a cualquier conexión JDBC. Definimos un driver, una cadena de conexión, usuario y una contraseña. Como ustedes si habrán hecho una cadena de conexión en Postgres, es exactamente lo mismo. Siempre deben usar un try y un catch. Estoy creando otro método para poder llamarlo, para poder cerrar la sesión. Por último vamos a crear un package de vista para crear las pantallas. En este caso lo que vamos a hacer es uno que se llama ventana 1. Vamos a colocar un text field para ingresar los nombres de las ciudades. Y unos botones para poder tener control sobre los datos, con una tabla que muestre los datos de la base de datos, de la tabla de ciudades. En este caso, pues como ya lo habíamos visto antes, simplemente renombramos a los objetos, en este caso al text field y a los dos botones. Un botón nos va a servir para insertar datos y el otro botón nos va a servir para remover los datos. Vamos a poner una tabla que nos va a mostrar la información que vamos a absorber a raíz del JDBC. En este caso vamos a llamarle tabla provincias. Se van a presentar las provincias del Ecuador. Vamos a crear una clase llamada consulta para ahí mandar la sentencia select. Aquí estamos haciendo un select asterisco from la tabla provincia. Como ustedes le ven, lo único que hacemos es llamarle a la clase conexión, la instanciamos con el método crear, creamos la conexión, hacemos la consulta y luego la cerramos. En la tabla de la ventana llamamos a la clase consulta. Creamos un método que devuelva un container para rellenar los datos de la tabla, un result list que es el resultado de la consulta. Creamos la tabla con dos columnas, una columna ID, otra columna provincia. Mandamos el while que va a recorrer la tabla de la base de datos. Y en este caso con el método setValue, pues ingresamos los datos en las columnas respectivas, tomando como referencia el ID, que sería la llave primaria de la tabla. Al final, en el método principal, llamamos al objeto tabla y con el método setContainerDataSource ingresamos toda la estructura de datos dentro del objeto de la tabla. Creamos la acción del botón insertar para insertar datos. Lo que hace esto es llamar a una consulta SQL donde mandamos como parámetros los datos que se van a ingresar a la tabla. Como ustedes lo ven, esto a diferencia de JPA, pues aquí sí usamos comandos SQL comunes y corrientes. Vamos a crear la clase insertar. Mandamos como parámetro en este caso solo el nombre de la provincia. Creamos un mensaje que nos indica que está insertado. Mandamos el SQL insert into provincia y los values, que bueno, va a ser el parámetro que ingresa. En este caso un try y un catch, y nos retorna el mensaje. Y lo mismo para el borrar. Recibe como parámetro un ID de provincia. Según ese ID busca en la tabla con un where
y borra el registro de la tabla. Igual vamos a llamar a estos métodos desde la ventana principal, y al final, según lo que salga en el mensaje que están retornando un string, lo presentamos en pantalla a través de un notification. Notification.show. Recuerden que notification.show solo funciona en Vaadin 7. En Vaadin 6 cambia porque utilizamos un get window. Con setContent inicializamos las clases. En este caso vamos a inicializar la clase ventana 1 para que se presente desde el método init, desde el método inicial, y lo tenemos ahí funcionando. Nos presenta los datos de la tabla de la base de datos. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a la tabla selectable, le mandamos con un parámetro de true para que nosotros podamos dar clic y seleccionar cada registro de la tabla de la base de datos. Recuerden que siempre en el URL podemos mandar como un parámetro restart application para no reiniciar todo el servicio. Bien, con esto ya podemos seleccionar los registros de la tabla. Vamos a ingresar a una nueva provincia, damos a insertar y ya se nos ha insertado como un nuevo registro. Seleccionamos el dato, vamos a buscar en el SQLadmin. Eso es todo por ahora. No olviden suscribirse a los videos y nos vemos en el próximo.